Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es la doctora Yajaira Quesada, soy la coordinadora de la Unidad de Estandarización del Ejercicio Profesional y como colegio consideramos que la apertura de espacios como estos dirigidos a los agremiados y al público en general y además la sinergia con actores clave son sumamente indispensables para lograr conciencia sobre el uso y desecho adecuado de los medicamentos. El Colegio de Farmacéuticos, como parte de las acciones de su Plan Estratégico 21-25, enmarca la responsabilidad social como uno de sus objetivos estratégicos, cuya acción es asegurar el correcto ejercicio de la profesión farmacéutica para la protección de la salud y la mejora de la calidad de vida de la población. En razón de lo anterior, en el colegio estamos muy complacidos de llevar a cabo esta actividad como un espacio para compartir experiencias y reflexiones sobre las responsabilidades extendidas y compartidas que deben asumir los actores en relación con los residuos post-consumo. Para esta actividad nos acompaña en la moderación el doctor Gustavo Sainz, farmacéutico, director ejecutivo de Punto Seguro. Así que sin más preámbulo, los dejo con el doctor Sainz. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Quesada, por las palabras de bienvenida. Y no solamente por eso, sino por recordarnos que el colegio ve con buenos ojos precisamente este espacio de reflexión, pero también es un buen momento, y así lo propusimos, para evaluar en alguna medida y en el marco de este mes del medio ambiente, evaluar un poco cuánto se ha avanzado, cómo se ha avanzado y qué resultados se están teniendo precisamente en esta coyuntura, en esta alianza que hemos desarrollado entre el Colegio de Farmacéuticos, la empresa eCoins y Laboratorios Ferrer y por supuesto los muchos establecimientos de todo tipo, farmacias, municipalidades y otros tipos de establecimientos, consultorios médicos, clínicas, hospitales, que están brindándole a través de la colocación de puntos seguros la posibilidad a los usuarios de medicamentos de realizar un desecho adecuado de estos medicamentos no utilizables y residuos postconsumo. Quisiera presentar a las personas que nos van a acompañar en la tarde de hoy en esta reflexión, y luego de presentarlos, pues vamos a, yo me voy a permitir hacer una pequeñita introducción que lo que pretende es enmarcar lo que ha pasado para que lleguemos hasta aquí. En principio la palabra, después de que yo haga esta pequeña introducción, la va a tener la doctora Fiorella Elizondo, que es la coordinadora de la Unidad de Servicios al Colegiado, Cliente y Beneficiarios, y también coordinadora de la Comisión Ambiental del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Seguido a ella, el doctor Carlos Chaverri, que es gerente de cuentas institucionales de la empresa Ferrer, también va a tener el espacio para compartir su experiencia. Posteriormente a esto, la ingeniera Valentina París, coordinadora de operaciones para Costa Rica de eCoins, tendrá su espacio de reflexión. Y finalmente, la doctora Marisol Flores, directora de farmacovigilancia del programa Punto Seguro, nos estará acompañando con su reflexión. Quiero también mencionar que posiblemente las preguntas de la dinámica que tengamos, ya sea que se den preguntas en la transmisión live que se hagan, pues las vamos a tener al final de cada participación de cada uno de ustedes. De tal manera que les agradecemos profundamente que hayan aceptado esta invitación y que hayan pues hecho el ejercicio de reflexionar al respecto de lo que ha pasado en la experiencia de participación en este tema del desecho de medicamentos. A manera de introducción, yo quisiera decir que toda esta historia en nuestro país inicia en el año 2010, no solamente con la publicación de la Ley de Gestión Integral de Residuos, Ley 8839,
que fue publicada en julio de ese año, del año 2010, sino también con la publicación consecuente del decreto ejecutivo 36039-S, denominado Reglamento para la disposición final de medicamentos, materias primas y sus residuos, publicado en enero del año 2011, y que en un 98-99% de todo su alcance establecía lo requerido para desechar adecuadamente los medicamentos no utilizables, entendidos estos como medicamentos vencidos, deteriorados y en desuso, en la cadena de comercialización de medicamento, es decir, desde que el medicamento sale del laboratorio, va a la distribuidora o droguería y llega a la farmacia. Muy claro lo deja el reglamento, e inclusive ya muchas empresas, dentro de sus actividades de buena práctica, tenían muy bien regulado cómo, cuando las farmacias le devolvían medicamentos, o del laboratorio alguna cantidad de medicamentos no pasaba los controles de calidad, ya se tenían protocolos de destrucción bastante estrictos que atendían precisamente a la buena práctica. El reglamento lo viene a reforzar, y tal vez el mayor impacto lo tuvieron las farmacias de comunidad privadas en el sentido, y públicas, en el sentido de la implementación de estos protocolos. Una de las situaciones que generaron bastante preocupación fue el hecho de que, siendo nosotros farmacéuticos y conociendo que muchos medicamentos están a la mano de los consumidores, de los usuarios de medicamentos, nosotros nos preguntábamos qué era lo que pasaba entonces con esos medicamentos que estaban en las casas de los usuarios, puesto que el reglamento apenas en un anexo mencionaba que los usuarios finales podrán devolverle al titular al titular, es decir, al fabricante, los medicamentos no utilizables que tengan en su posesión. Pero no decía el reglamento cómo hacerlo. Y es ahí a donde inicia pues toda esta historia, puesto que luego de conocer el reglamento en el año 2010, rápidamente este servidor y algunos colegas hicimos la propuesta al Colegio de Farmacéuticos para que se desarrollara dentro del colegio, y lo habíamos planteado como un diseño propio de un proyecto farmacéutico, un centro de acopio que le permitiera al colegio brindar el servicio de recolección de este tipo de medicamentos de origen domiciliar, es decir, de todos los residuos que se generan como resultado de la utilización de medicamentos de los consumidores. Sin embargo, en aquel momento nos llevamos una gran sorpresa, porque se nos dijo que eso no era una responsabilidad farmacéutica, y por lo tanto no iba a ser acogido pues la propuesta de proyecto. Aquello nos dio una primera enseñanza. Esa respuesta nos dio una primera enseñanza, que fue: estamos ante un gran reto, que es construir desde cero una cultura que tenga como objetivo el adecuado desecho de medicamentos. En el año 2011-2012, continuando con la inquietud de este tema, la doctora Ivette Fonseca, en aquel momento decana de la Universidad de Ciencias Médicas, nos abrió la puerta y empezamos a buscar la alternativa para desarrollar una jornada de recolección de medicamentos. No se tuvo éxito, y no fue sino hasta el año 2013 cuando, en una conversación, se le planteó a la licenciada Denise Garnier, que en paz descanse, en aquel momento gerente de CEFA y de la cadena de farmacias Fisher, de la preocupación y de la propuesta de organizar una jornada de medicamentos. Nos tomó casi unos 6 meses organizarla. Ella, encantada de la idea, lo acogió, y nos tomó, como les digo, alrededor de unos 6 meses organizar la jornada, que se llevó a cabo la primera en el año 2014, y participaron muchos estudiantes, puesto que fue desarrollada dentro de una actividad académica.
Fue así como desde el año 2014 hasta el 2017 se llevaron a cabo jornadas de recolección, y en el año 2016, realmente sin conocerlo, nos llevamos la agradable sorpresa de que la Federación Internacional de Farmacia publicó un documento de política denominado la práctica farmacéutica ambientalmente sostenible, en este documento que se le llamó Farmacia Verde o Green Pharmacy. Esto plantea precisamente que todos los farmacéuticos deben de asumir responsabilidades en que su actividad logren desarrollar una minimización del impacto ambiental precisamente como resultado de su actividad. Por esas vueltas de la vida, en el año 2018, como resultado de un reto personal, pues, y con todo aquel conocimiento que teníamos desde el año 2010 hasta el año 2018 o 2017, decidimos lanzar la iniciativa Punto Seguro, y nos encontramos con una gran sorpresa de que casi al mismo momento que nosotros lanzamos la iniciativa Punto Seguro, aparece eCoins en el ambiente nacional. Y fue simplemente un encaje muy natural, un encaje que permitió que empezáramos a trabajar de la mano con eCoins, precisamente favoreciendo el desarrollo de la implementación de los puntos seguros en todo el país, y lo cual ha sido un éxito. En el año 2021 logramos firmar el convenio con el Colegio de Farmacéuticos, atendiendo el colegio, como muy bien lo decía la doctora Quesada, a su política, no solamente a su política ambiental, sino precisamente pues, a toda una visión estratégica del colegio profesional. Y también en el año 2021 nos llega Ferrer con una visión de atender en alguna medida, dar un paso más allá de todo lo que normalmente hacen en sus actividades, y puesto que empiezan a desarrollar unas actividades tremendas que ahora el doctor Chaverri nos va a contar, y nos demuestran que el liderazgo puede lograr cambios muy sustantivos. De tal manera que con este encuadre de esta actividad, me permito entonces darle la bienvenida a la doctora Fiorella Elizondo del Colegio de Farmacéuticos. Gracias, doctor Sáenz. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar en esta noche compartiendo un poquito de la experiencia del colegio y también parte de lo que ha sido toda la historia del tema de disposición final de medicamentos en Costa Rica en general. Voy a compartir una presentación que tengo. Creo que no tengo, no sé si tengo habilitado. Tengo habilitado para compartir. Deberías de tener. Ya. ¿Se observa? Ya estás compartiendo ahí. Disculpas porque no estaba donde tenía que estar ahí. Disculpen. Ahí se observa. Sí. ¿Me pueden indicar si se observa así? Ok, gracias. Ok, desde lo que es el Colegio de Farmacéuticos, ¿verdad? Como parte de la política ambiental, como bien lo decía el doctor Gustavo Sáenz, como ente público no estatal, ¿verdad? Debemos cumplir con ciertos requisitos ambientales sustentables, ¿verdad? De compras sustentables con el ambiente, y entre los factores, por supuesto, que están y que son totalmente relacionados a la profesión farmacéutica, es lo que es el desecho adecuado de medicamentos. Como la charla está dirigida tanto al público en general como a profesionales en farmacia, pues en mi presentación sí toco algunos puntos de lo que es la disposición final de medicamentos, los tipos de medicamentos no utilizables que existen y demás, y parte del reglamento de disposición final de medicamentos que faculta al colegio para realizar las acciones que
hacemos actualmente, además de algunos convenios que tenemos ya en el tema de la disposición final de medicamentos. A manera de reflexión, si nosotros escuchamos, el paciente está grave, los síntomas son muchos, le han encontrado toxinas en sus fluidos corporales, su temperatura es muy alta y no hay forma de bajársela. Al atacar unos síntomas aparecen otros en diversas partes del cuerpo. ¿Qué dirían los médicos en un caso como este? El enfermo es crónico, se encuentra en fase terminal y probablemente se limitarían a prestarle cuidados paliativos hasta que sobreviniera su muerte. Esto podría pasar en un caso de un paciente con estos síntomas graves, realmente gravísimos, que ya han comprometido su salud. Pero ¿qué pasa si no estuviéramos hablando de un ser humano, sino de nuestro propio hogar, de la tierra? Definitivamente es sumamente importante que podamos generar conciencia ambiental en todos los aspectos. Y en esta noche nos estamos dedicando a lo que es el tema de la disposición final de medicamentos, que muchas veces es desconocido para gran parte de la población aún. Y por eso se dan estos esfuerzos de educación a la población en este tema, que es sumamente importante, porque se escucha mucho actualmente de lo que es el tema del reciclaje, el tema de compras sustentables, de ahorro energético, de ahorro del agua y demás. Pero, ¿qué pasa con el tema de los medicamentos? Que muchas veces tal vez no le damos, ni siquiera nos hemos percatado de que también son residuos que requieren un desecho adecuado y amigable con el ambiente. El medicamento es un producto indispensable que mejora nuestra calidad de vida y permite prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Sin embargo, si no le damos un uso adecuado y responsable, y sobre todo racional, puede traer graves consecuencias negativas para la salud. Cuando hablamos de una disposición final de medicamentos adecuada, definitivamente tenemos que hablar también de lo que es el uso racional de medicamentos. No podemos dejarlo de lado, en el que se percibe como que el paciente tiene que recibir un medicamento adecuado en un periodo de tiempo suficiente, a la dosis adecuada y al menor costo tanto para él como para la comunidad. ¿Cuáles son los principales problemas del uso inadecuado de medicamentos? Existen muchos, pero vamos a tocar algunos en este momento. Lo que es la polifarmacia, por ejemplo, que es el consumo de demasiados medicamentos por parte de un paciente, inclusive lo que es la automedicación, el uso excesivo de algunos medicamentos como lo que son los antibióticos o los inyectables, ¿verdad? Que muchas veces abusamos de ellos, las prescripciones no adecuadas o no ajustadas a las directrices clínicas que pueden estar promoviendo un uso irracional de medicamentos, la automedicación inapropiada, el uso incorrecto de los medicamentos, definitivamente será nocivo para la salud de los pacientes, puede constituir un desperdicio de recursos y contaminación al ambiente. En el tema de los contaminantes emergentes, ¿verdad? Que sabemos que son compuestos orgánicos de uso frecuente o intensivo, ¿verdad? Cuya regulación quizás es escasa o nula en algunas ocasiones a nivel mundial, ¿verdad? A nivel internacional. En su mayoría son sustancias de las cuales no se han establecido los límites de trazas permitidos en las aguas, pero su presencia en los diferentes compartimientos ambientales puede representar riesgos potenciales para la salud humana y para los ecosistemas también. A pesar de que puedan presentarse en bajas concentraciones, estos pueden provocar efectos tóxicos tanto para el ecosistema como para la salud de las personas. Es por eso que el tema de los contaminantes emergentes se ha convertido en un tema de investigación no tan reciente, ya tiene un tiempo, y inclusive nos lleva a pensar en un nuevo tipo de farmacovigilancia, que sería el pensar en la vigilancia no solamente de los efectos que pueda tener en el paciente, sino también el impacto ambiental del ciclo de vida del medicamento. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación ambiental por residuos de medicamentos? En lo que es el tema del medio ambiente, por supuesto la contaminación del agua, la contaminación del suelo y los cultivos. Todas estas trazas de medicamentos producen esas contaminaciones.
la extinción de especies o el desequilibrio de los ecosistemas que pueden generar muchos factores de esterilización en animales, cambios reproductivos, entre otros. Y en la salud humana también está el tema de la falsificación y tráfico ilícito de medicamentos, que es un tema que ha crecido muchísimo en los últimos años, lo que es la falsificación de medicamentos, donde el desecho inadecuado de medicamentos también puede favorecer estas prácticas ilícitas. La intoxicación por medicamentos en mal estado o, por supuesto, las resistencias antimicrobianas, ¿verdad? Estas trazas de antibióticos en el agua que estaríamos consumiendo, podríamos llegar a consumir, pueden llegar a generarnos estas resistencias antimicrobianas. ¿Cuáles son algunos de los contaminantes activos que generan mayor preocupación? Lo que son antibióticos, los antiparasitarios y antimicóticos, medios de contraste, todo lo que son productos radiológicos, antineoplásicos y otros grupos que también preocupan porque se utilizan mucho, ¿verdad? Su uso es elevado, como lo que son los AINES, ¿verdad? Los antiinflamatorios no esteroideos, los betabloqueantes, hipoglucemiantes y las hormonas en general. El sector farmacéutico tiene una gran responsabilidad y esta es que durante todo el ciclo de vida del medicamento se debe garantizar que no se generen problemas medioambientales o para la salud pública. Desde la investigación y desarrollo del producto debería estar esta conciencia ambiental hasta su dispensación y consumo por el paciente e inclusive lo que pasa después del consumo, que es el tema de la disposición de los medicamentos que ya no son utilizables. Durante todo este ciclo de vida del medicamento, los profesionales en farmacia y todo el sector farmacéutico tiene esta responsabilidad, ya no solo con la seguridad del paciente, sino también con la seguridad del medio ambiente. Y bueno, ¿qué pasa y cómo se manejan los residuos? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que es como el interrogante que siempre ha quedado ahí. ¿Qué pasa después del consumo o de que llega a ese paciente final? Para tocar así rápidamente algunos conceptos de lo que es un medicamento no utilizable, son todos los medicamentos vencidos, medicamentos que han sido devueltos por los pacientes a la farmacia, medicamentos que ya salieron de la farmacia, cuando se devuelven a la farmacia por algún motivo, se vuelven medicamentos no utilizables, medicamentos que no cumplan con los criterios de calidad de su fabricación, para su fabricación, o características físicas, ¿verdad? Que tengan, por ejemplo, el empaque dañado, que no cumplan con alguna especificación, o también que se encuentren deteriorados o se presuman falsificados o adulterados, que también vamos a revisar esos conceptos. Algún medicamento que haya estado almacenado en condiciones distintas a las recomendadas en el empaque del producto, y medicamentos en desuso. Por ejemplo, si un paciente le cambiaron el medicamento y le quedó un medicamento ahí, eso puede pasar a ser un medicamento no utilizable porque el medicamento estaba prescrito para esa persona, se dispensó para esa persona. Si ya no lo va a utilizar porque lo cambiaron, eso pasaría a ser un medicamento no utilizable. Al igual que en el caso, por ejemplo, del fallecimiento de un paciente que estaba utilizando un medicamento y al fallecer le quedaron todavía dosis del medicamento, eso pasaría a ser un medicamento no utilizable. Los medicamentos vencidos son los que han llegado a su fecha de caducidad, aunque se encuentren almacenados en condiciones recomendadas en el empaque, ¿verdad? Si ya llegaron a su fecha de caducidad, ya pasan a ser medicamentos no utilizables. Y también existen los medicamentos subestándar, que estos son los que se encuentran fuera de especificaciones porque no han cumplido con las normas de calidad para su fabricación. Por ejemplo, como ven aquí en la imagen, existen lamentablemente lugares donde se fabrican medicamentos en condiciones no adecuadas y que por supuesto no cumplen con ningún criterio de control de calidad ni de buenas prácticas de manufactura para su desarrollo. Entonces, estos medicamentos también son no utilizables. Los medicamentos adulterados, ¿verdad? Que es una condición en la que el contenido o naturaleza del medicamento resulta de un proceso de manufactura que no se ajusta, como les decía, a las buenas prácticas. Y esto incluye también los que se hayan elaborado, manipulado o almacenado en establecimientos no autorizados. Por ejemplo, cuando vemos estas ventas de medicamentos, aunque hayan sido medicamentos que se hayan manufacturado en un laboratorio, que
que cumple con las normas de calidad, un laboratorio debidamente inscrito, bajo la legalidad de las condiciones que requiere. Si estos medicamentos ya salen de la cadena de distribución para poder llegar al paciente final y se empiezan a distribuir en lugares no autorizados, como vemos lamentablemente en las noticias, en parques, en ferias, en establecimientos no farmacéuticos, todos estos medicamentos pasan a ser medicamentos adulterados y por ende no utilizables. Los medicamentos falsificados es aquel que se ha manufacturado indebidamente, ya sea de manera deliberada o fraudulenta, en lo que respecta a su identidad u origen. Estos medicamentos normalmente buscan ser o muy similares o prácticamente físicamente iguales al original, ¿verdad? Sin embargo, pueden contener ingredientes correctos de los que están indicados en la monografía o incorrectos o en cantidades no suficientes a los que están indicados en la monografía del producto. Puede ser que contengan menciones falsas de su uso, ambiguas, engañosas respecto a su identidad, la composición que tienen o las cualidades. Y por supuesto, estas sustancias pueden ser potencialmente riesgosas y tóxicas para la salud. Todos estos medicamentos, es importante y por eso lo pongo siempre en grande, no utilizables, son contaminantes al ambiente. Además de que muchos vienen de prácticas ilícitas y son sumamente riesgosos para la salud, aunque se puedan conseguir de una forma más económica en establecimientos no autorizados, también son contaminantes al ambiente y por tanto no deben ni consumirse ni desecharse en la basura convencional. Aquí tengo algunas imágenes de productos que a lo largo de estos años se han encontrado por parte del Ministerio de Salud, que realiza diferentes operativos en conjunto inclusive con el Colegio de Farmacéuticos, con la Fiscalía del Colegio de Farmacéuticos, de falsificaciones de medicamentos. Como pueden ver, en algunos casos son sumamente buenas falsificaciones, podríamos decir que se ven muy, muy similares al original y es difícil inclusive poder identificar el producto falsificado del producto original, tanto en los empaques como inclusive en el medicamento, ¿verdad? Como pueden ver el ejemplo de abajo. También hay otras falsificaciones que son muy evidentes, ¿verdad? Sin embargo, se venden bajo características y propiedades medicamentosas que no tienen. ¿Cuál es el rol del farmacéutico en la sostenibilidad ambiental? La responsabilidad, como también les comentaba anteriormente, del farmacéutico, participando en el desarrollo de las estrategias para velar por la preservación del ambiente en todo el ciclo de gestión de residuos de los medicamentos, desde la investigación y desarrollo del producto hasta la disposición final post-comercialización. Entonces, el profesional en farmacia tiene la responsabilidad de que independientemente del área en el que se desempeñe, debe velar por la gestión de los residuos farmacológicos que se generen tanto de su actividad como de la post-comercialización del producto. Algunas medidas para disminuir la contaminación por residuos de medicamentos pueden ser el desarrollo de materiales o productos biodegradables, que esto, digamos, por parte de los laboratorios farmacéuticos, el desarrollo de mejores sistemas de liberación de medicamentos con los que tal vez se puedan utilizar dosis más pequeñas, mejorar la tecnología de envases, tanto primarios como secundarios, para extender la vida útil de los medicamentos y realizar estudios del impacto ambiental que tendrían los medicamentos posterior a su comercialización, y esto debería darse desde la etapa de investigación y desarrollo del medicamento. Todavía hace falta un tema de conciencia ambiental en la industria farmacéutica, ya hay más, ¿verdad? Y a raíz del reglamento que tocaba el doctor Sáenz, hay más conciencia, sin embargo, todavía hace falta desde estas etapas tempranas del desarrollo de un medicamento. Las acciones de atención farmacéutica también son indispensables para reducir el consumo o el uso irracional de medicamentos, que por ende va a generar una gran cantidad de medicamentos no utilizables que se van a convertir en residuos que se deben disponer adecuadamente. Y para esto algunas de las opciones son la promoción de una prescripción racional por parte de los profesionales prescriptores,
la información a la población, como hacemos en este momento, tanto a los profesionales como a la población, al público en general, de la adquisición de medicamentos en lugares autorizados, el almacenamiento en lugares adecuados y autorizados también para el almacenamiento de medicamentos para permitir que el medicamento mantenga sus propiedades farmacológicas, la educación en el uso racional de medicamentos y el desecho adecuado, que también es importante que la población conozca de cómo se realiza el desecho adecuado de medicamentos y a dónde pueden acudir para hacerlo. En Costa Rica, como bien hablaba el doctor Sáenz, contamos desde el 2010 con el Reglamento para la Disposición Final de Medicamentos, Materias Primas y sus Residuos, que es el que contiene los métodos de disposición final aprobados en el país para las distintas categorías de medicamentos. La disposición final de medicamentos es una operación controlada y ambientalmente adecuada para realizar la correcta destrucción de los medicamentos no utilizables. Y como les decía, todos estos métodos están claramente definidos en el reglamento, desde lo que es la inertización, la encapsulación, el coprocesamiento, dependiendo de la categoría medicamentosa. También el reglamento hace referencia a la destrucción de los empaques de los medicamentos, los empaques ya no utilizables, ¿verdad? Que normalmente se hacen utilizando las mismas alternativas de tratamiento para la disposición final del medicamento, o se permite lo que es el reciclaje siempre y cuando se prevenga su uso irracional, que sería una destrucción del paquete secundario, del empaque secundario, para poder hacer u optar por un reciclaje de ese empaque secundario del medicamento. Como lo comentaba el doctor Sáenz también, el Colegio de Farmacéuticos cuenta con un centro de acopio, el cual está facultado por el artículo 14 del reglamento, donde indica que se permite al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica brindar el servicio de centro de acopio, y el colegio mantendrá bajo su custodia los medicamentos hasta su correspondiente disposición final, que en el caso de los medicamentos controlados, ¿verdad? Psicotrópicos y estupefacientes, pues por supuesto se realizan las correspondientes actas de destrucción al Ministerio de Salud. Desde el 2013, el Colegio de Farmacéuticos cuenta con el centro de acopio del COLFAR, en el cual se reciben medicamentos no utilizables, tanto controlados como no controlados, y se creó como una necesidad de motivar también un cambio cultural de respeto al medio ambiente por medio del uso y desecho adecuado de los medicamentos. Ahí les adjunté algunas fotografías de lo que es el centro de acopio, la bodega del centro de acopio del Colegio de Farmacéuticos, con la que contamos en este momento, y lo que es también el área de almacenamiento de medicamentos controlados. Como les comentaba, el colegio lo que hace es acopio, y cuando se tiene una cantidad que normalmente, como ahora existen más alternativas, ¿verdad? En un inicio se recibían mucho más medicamentos en el centro de acopio porque quizás no hayan tantas alternativas o algunos colegas no sabían a dónde llevar los medicamentos a disposición final, pero ahora que hay más alternativas y que hay más conciencia también de este desecho que deben hacer los establecimientos, las disposiciones finales se realizan normalmente una vez al año y el resto del año se hace el acopio del medicamento. Es importante tal vez comentar que el centro de acopio está dirigido a los establecimientos farmacéuticos, porque como bien lo decía, creo que lo comentaba un poquito el doctor Sáenz, el reglamento está principalmente enfocado a lo que es el establecimiento farmacéutico y cuál es la disposición final que debe hacer de los medicamentos. Y el centro de acopio está dirigido a estos establecimientos farmacéuticos y a los residuos de medicamentos que generan. Y es por eso que también se vio la necesidad en algún momento de qué hacer con los residuos de medicamentos que generan los pacientes, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles han sido los principales logros del centro de acopio del colegio? A lo largo de estos años se han destruido más de 4 toneladas de medicamentos no utilizables. También se han desarrollado campañas de recolección de medicamentos, en un inicio con distintas farmacias, distintos establecimientos farmacéuticos, en colaboración con universidades, con estudiantes de farmacia también, para poder llegarle a la población y poder extender también esta disposición final a el medicamento que tiene el paciente, ¿verdad? Porque como les decía, esto es
una limitante que tiene el reglamento. La educación, ¿verdad? De este tipo de charlas que se han hecho desde hace varios años, ¿verdad? En la adecuada disposición final de medicamentos, dirigido tanto a profesionales de la salud como a la población. Y la fiscalización de los planes para el manejo de residuos de medicamentos no utilizables en los diferentes establecimientos farmacéuticos, que esto es muy importante, ¿verdad? Porque también a través de la fiscalización se ha impulsado que las farmacias cumplan con lo que indica el reglamento respecto a la adecuada disposición final de medicamentos que genera el establecimiento. Pero volvemos a lo mismo, seguíamos con el vacío en el tema de la población. Entonces, ¿qué pasa con los medicamentos en manos de la población? Bueno, como les comentaba el doctor Sáenz, desde enero del 2021, el colegio cuenta con un convenio con la empresa Punto Seguro, ¿verdad? Quienes se dedican a la gestión de residuos de medicamentos y está dirigida precisamente a la población. ¿Por qué? Por este vacío que existe en el reglamento, donde pues indica que la persona puede devolver el medicamento al fabricante, pero realmente ya si vamos a un contexto de la vida real, por decirlo así, ¿cómo sería ese enlace de la persona con el fabricante, ¿verdad? Del paciente con el fabricante? Realmente no es algo fácil de lograr. Entonces, definitivamente se requería una opción de manera permanente, porque a través de las campañas se llegaba a una cantidad considerable de personas, sin embargo, tenían que estar esperando a que hubiese una campaña en algún lugar, ¿verdad? De recolección de medicamentos no utilizables, y en este caso, pues ya se cuenta con los puntos seguros que en los lugares donde se encuentran, pues funcionan de manera permanente. La idea del convenio ha sido ofrecer a los establecimientos farmacéuticos condiciones beneficiosas para el desecho responsable de medicamentos en cada uno de estos establecimientos, para que puedan brindar el servicio a la población de desecho adecuado de medicamentos. También en conjunto con Punto Seguro, como lo hacemos ahorita, se coordinan charlas educativas a la población, campañas de recolección de medicamentos no utilizables. Ahí les coloqué algunas fotografías de la última campaña que tuvimos en conjunto, en un colegio profesional de la que participamos, Colegio de Farmacéuticos y Punto Seguro. Y también contamos con el servicio en el Colegio de Farmacéuticos, el cual pues ha tenido una gran aceptación. O sea, ya tenemos, pues realmente todos los meses recolectamos entre 1 y 2 puntos seguros de 40 litros completos, ¿verdad? Y cada vez más usuarios conocen del servicio. Algunos consejos para la correcta disposición final de medicamentos no utilizables, que es importante tenerlos en cuenta. Siempre termine sus tratamientos, no reutilice medicamentos sobrantes de otra persona. Por eso decía que esos medicamentos se vuelven no utilizables. No deben desecharse en la basura convencional, ni en el desagüe. Eso eran prácticas que tal vez anteriormente se realizaban, pero que son incorrectas por lo que ya hemos visto de la contaminación. Es conveniente rotular los medicamentos que ya no utiliza, separarlos del resto de sus medicamentos para evitar confusiones, para evitar también algún riesgo de alguna sobredosificación también. Y recuerde almacenar los medicamentos en lugares alejados del alcance de los niños y también en condiciones ambientales adecuadas, lejos del calor y la humedad. No separe de sus cajas, al menos que las destruya antes de enviar al reciclaje. Puede llevarlos a las farmacias o a los CEBAIS más cercanos, donde será recibido para su correcta disposición final. Esto principalmente en las farmacias de la caja, donde ellos reciben estos medicamentos. En las farmacias privadas, pues sí, lo que pueden hacer es buscar también estos puntos seguros en las farmacias que tienen puntos seguros para que se haga la disposición final de medicamentos, o llevarlos a campañas de recolección de medicamentos que oportunamente se comunican. Y es importante siempre tener presente que la disposición final de medicamentos se debe realizar en establecimientos farmacéuticos bajo los métodos adecuados indicados en el reglamento o en el decreto que ya comentamos. Aún queda mucho por hacer. Es importante continuar con la revisión y actualización de normativas. Estas medidas han venido a llenar un vacío que existía, sobre todo con el tema de la disposición final dirigida a la población. Sin embargo, es importante el respaldo normativo para que llegue a muchos más lugares esta actividad de responsabilidad ambiental y social.
el desarrollo de medicamentos desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental, que esto es una conciencia que aún falta generar más en la industria farmacéutica. Disminuir los excesos de medicamentos, tanto en establecimientos farmacéuticos como en hogares, ¿verdad? No solamente en el hogar por la prescripción, tal vez, de alguna forma desmedida que se puede hacer en algún momento, sino también en establecimientos farmacéuticos que podrían hacer compras excesivas e irracionales de los medicamentos. Y la vigilancia y prevención de potenciales riesgos de contaminación. El uso racional de medicamentos conlleva también muchas acciones por hacer aún, ¿verdad? Que como les decía, la concientización de los profesionales y también de los establecimientos farmacéuticos. Continuar con la educación a la población, ¿verdad? La educación, el conocimiento siempre va a ser la clave de las diferentes actividades que generemos en nuestro diario vivir y los hábitos también que generemos ambientales. Más canales y estrategias de recolección de medicamentos no utilizables. Estas iniciativas como Punto Seguro y demás son muy buenas para la población. Realmente le dan como esa línea, esa vía para poder realizar esta disposición final, pero hacen falta más canales, más estrategias. La promoción y publicidad. Ahí disculpen que está mal escrito, en lo que es la visita médica, ¿verdad? También a veces se dan algunas prácticas excesivas en lo que es entrega de muestras médicas en la visita médica, que también podrían favorecer el uso irracional de medicamentos, que posteriormente va a generar un residuo para desecho, y disminuir las prescripciones o despachos innecesarios de medicamentos. Todo esto como algunos puntos todavía importantes a trabajar respecto al uso racional de medicamentos. Y finalmente, como reflexión, quería compartirles esta frase: la conservación es un estado de armonía entre el hombre y la tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación. Apenas de abrebocas para darle precisamente un buen matiz de lo que ha hecho el Colegio de Farmacéuticos, por lo cual nosotros en Punto Seguro estamos muy agradecidos también, y que al fin y al cabo entendemos que el colegio es la cabeza de toda acción que tienda al uso racional de los medicamentos, y por supuesto es un ejemplo también sus acciones. Hemos compartido la transmisión en un montón de grupos y en un montón de páginas, y nos han realizado un par de preguntas bien interesantes. Una de ellas, doctora, dice: en las actividades en las que ha tenido oportunidad de participar como colaboradora de Colpar, como esta que nos mencionaba, ¿cuáles han sido los principales mitos de los usuarios que desechan medicamentos en estas iniciativas del colegio? Sí, eso es importante, porque cuando se habla con la persona, siempre en las campañas, y bueno, por aquí está la doctora Marisol Flores, con la que compartí en la última que realizamos, es para mí un momento clave para dar educación, como lo tiene que ser en todo momento, ¿verdad? Sobre este tema que todavía hay mucho desconocimiento en la población. Algunos de los mitos es, como les comentaba un poquito en la presentación, que no sabía que el medicamento era un desecho contaminante, ni siquiera había pensado cómo tenía que disponer los medicamentos, yo los botaba a la basura como cualquier otro desecho. Tal vez yo los trituro, los disuelvo un poquito en agua y los deposito en el inodoro, por ejemplo. Esos son mitos, creencias de los pacientes, ¿verdad? Con respecto a cómo disponer adecuadamente los medicamentos de los que normalmente escuchamos. Y bueno, tal vez los compañeros de Punto Seguro tengan más anécdotas, pero normalmente las personas, hasta que escuchan de este tema, muchos, ¿verdad? Porque ya también hay conciencia, se dan cuenta o entran en esa conciencia de que el medicamento también es un residuo que requiere una disposición final adecuada, que no es como cualquier desecho convencional. Sí, sí, claro. Sí, pues en el caso nuestro, que al puro principio de toda esta historia tuvimos una gran cantidad de
de experiencias con usuarios, realmente pues la oportunidad educativa es tremenda, es muy grande, y no solamente porque se haga en una ocasión ya nos podemos dar por satisfechos. Esto es algo que hay que continuar haciendo constantemente y a través de todos los canales posibles a los que les llega la información de medicamentos a los usuarios, precisamente porque se necesita fortalecer, como decíamos, esa cultura del desecho. Una de las preguntas que tal vez no tiene mucha relación con la propuesta del colegio, pero definitivamente tiene que ver con este tema. Tiene que ver con los medicamentos que vienen en ampollas, por ejemplo, o los punzocortantes, los residuos punzocortantes, ¿verdad? Pensemos en agujas de insulina y todo este tipo de cosas que efectivamente los pacientes están utilizando en sus casas y que hasta ahora no hay una alternativa para desecharlos adecuadamente más allá de las recomendaciones tradicionales. ¿Cómo crees que podría abordarse ese tema? Y además también le suman a esta pregunta, ¿cómo poder invitar? ¿Qué haría falta para que más empresas se incorporen en su responsabilidad extendida? Ok, con respecto a lo que es el manejo de los punzocortantes, como bien dice el doctor Sáenz, es un vacío normativo. Realmente hace falta mucho trabajo en esa parte porque no se ha pensado más allá, ¿verdad? En el paciente que tiene esa conciencia de no depositar en la basura los punzocortantes y buscar una forma adecuada de disponerlos. En ese momento, las recomendaciones que normalmente se hacen es depositarlos en algún recipiente rígido. Y, por ejemplo, en el caso de los pacientes con diabetes, muchas veces los llevan a los CEBAIS, al Centro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ellos pueden apoyarlos en la disposición correcta, ¿verdad? Porque esto lleva un tratamiento distinto a el que llevan los medicamentos. Pero definitivamente hace falta trabajar mucho en la parte normativa para que esto se regule a nivel país y para que exista una alternativa ya permanente para los pacientes, ¿verdad? Porque definitivamente es una problemática grande. O sea, están los gestores de este tipo de desechos, sin embargo, tiene un costo económico y en este momento no está dirigido a la población, solamente al establecimiento farmacéutico, al establecimiento de salud, ¿verdad? Porque también existen otros establecimientos que tienen estos desechos, pero en este momento, pues, dependemos de la gestión que pueda hacer el establecimiento dirigida al paciente para darle ese apoyo, ¿verdad? Y la segunda pregunta, ¿me repites otra vez, por favor? ¿Qué haría falta para que más empresas asuman su responsabilidad extendida? Bueno, realmente lo ideal y en el mundo ideal sería que por un tema de conciencia ambiental y social, todos los profesionales farmacéuticos y no solo los profesionales en ciencias de la salud, sino propietarios de establecimientos y demás, por el simple tema de conciencia ambiental, generáramos estas acciones, ¿verdad? Sin embargo, lamentablemente, pues termina haciendo falta, como bien les decía en la primera pregunta, el tema de normar la obligatoriedad de estas gestiones adecuadas de residuos de farmacéuticos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hace falta? Tal vez un poco más de trabajo en conjunto, tal vez de un equipo multidisciplinario en conjunto con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Lo que es la autoridad sanitaria para generar normativa que, pues, aunque suene un poquito, no sería la palabra que debiéramos usar, pero para que se obligue, ¿verdad?, a los establecimientos farmacéuticos y por ende se vaya cambiando, ¿verdad?, la conciencia, porque con este decreto, a mi perspectiva, pasó así. Primero era algo que ahora me estaba obligando a hacerlo, pero al empezar a hacerlo obligadamente, empiezo a generar mi conciencia ambiental también y ya lo hago de una forma, ya por cultura. Sí, perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Realmente pues nos has dado una introducción en este ejercicio de reflexión muy adecuado y por supuesto que nos has mostrado
lo que está haciendo el colegio. Así que te agradecemos muchísimo y vamos a darle la palabra al doctor Carlos Chaverri en este momento. Recordarle a quienes nos están siguiendo que pueden dejar sus preguntas en las transmisiones del Facebook Live que se está realizando. Y el doctor Carlos Chaverri es gerente de cuentas institucionales de Laboratorios Ferrer. Carlos, buenas noches, bienvenido y adelante. Gracias, Gustavo. Buenas noches y muchísimas gracias a todos los que están conectados el día de hoy, esta noche lluviosa aquí en todo Costa Rica. Pero sobre todo conversando con este tema tan importante que es como el manejo adecuado y la recuperación adecuada de los desechos medicamentosos. Como lo mencionaba anteriormente la doctora Elizondo, pues muchos de los pacientes o inclusive hasta gremio médico en general no sabían que eran altamente contaminantes. Y entonces, basados en esto, les voy a compartir un segundo mi pantalla para comentarles justamente qué es lo que estamos hablando y por qué Ferrer se unió a esta iniciativa. Y quiero antes de empezar, justamente me dicen si ya pueden ver la pantalla, y creo que sí. Perfecto. Sí, perfecto. Gracias, Tao. Les comento que esa es una campaña que iniciamos el año pasado en manos de eCoins, Punto Seguro y lógicamente con la viabilidad del Ministerio de Salud, que es muy importante en este tipo de situaciones. Y les comento por qué Ferrer, una compañía farmacéutica, se involucra en esto y por qué queremos justamente invitar a las demás compañías y a los colegas farmacéuticos también a que sean partícipes de este tipo de campañas. Muy rápidamente les cuento que Ferrer tiene 3 pilares estratégicos. Nuestras ganancias a nivel mundial se fundamentan en esos 3 pilares estratégicos que es Live Planet, Social Justice y Great People. Todo lo que Ferrer genera como ganancias a nivel mundial se va enfocado siempre a acciones de justicia social, de empleabilidad, de educación, de cuidado del medio ambiente y lógicamente enfocado también en lo que son los empleados de Ferrer. Y ante esto, pues, nosotros empezamos a pensar a nivel de Libre Planet, de la estrategia Libre Planet, porque a partir de esa gran estrategia es que Ferrer empieza a generar sus acciones comerciales. Nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer justamente a nivel de cuidado del medio ambiente? Y todo lo que hace Ferrer, desde la producción de sus medicamentos hasta lo que es la negociación y todo, va enfocado a que siempre tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, va enfocado a todas las acciones que vamos generando desde la fabricación, allá mismo en España, en Barcelona, que es donde se fabrican nuestros medicamentos, que la idea es justamente generar un cambio climático importante, promocionando la economía circular, que es lo que mencionaba el doctor Sáenz ahora en lo que es la ley extendida del productor, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Y la idea es buscar siempre la descarbonización de la energía, transporte sostenible, reducción y compensación de emisiones de carbono y que seamos lo más carbono neutrales posibles dentro de lo que se pueda justamente. Entonces, en Ferrer, Costa Rica, ante esta situación, ante este pilar estratégico que tiene la compañía a nivel global, decidimos, bueno, ¿con qué podemos empezar? ¿Con qué podemos empezar para empezar a desarrollar un valor agregado no solamente al planeta como tal, sino muy enfocado en nuestras acciones diarias? Y que más eso que justamente lo que es la recolección de una campaña de medicamentos vencidos que dio inicio al año pasado y la idea era que junto con eCoins y Punto Seguro dar una visibilidad mayor al tema, enfocando y llegando a clientes que tal vez que por limitaciones técnicas de todos los pares no se podían llegar y no se podía hacer esa bulla, como decimos nosotros, ¿verdad?, a nivel general del país. Y esta campaña, pues más de generar la conciencia y de generar un poco el enfoque de que también las compañías farmacéuticas podemos dar este primer paso. Hoy por hoy, después de un año, seguimos siendo la única compañía farmacéutica que está involucrada en este paso conjuntamente. Y lo más importante es invitar a todo el mundo, como decía, invitar a que así lo hacemos nosotros y nosotros lo estamos haciendo para dar un ejemplo, para que todas las compañías farmacéuticas tomen esta iniciativa de alguna u otra manera. Nosotros lo estamos haciendo de esta manera. Tiene 3 fases.
esta campaña que iniciamos el año pasado. La fase número 1, que empezamos por ahí de junio, julio de 2021, donde empezamos una campaña en redes sociales utilizando la plataforma de eCoins, que yo sé que muchos la conocerán por su gran participación en lo que es la recolección de plástico, de vidrio, de aluminio, y nos asociamos a eCoins para tratar de llegar al público general mediante esta campaña educativa. Y asimismo, iniciamos con la fase 2, que es lo que nosotros llamamos logística inversa. ¿Y qué hicimos con la logística inversa? Por aquí se los presento. Algo muy, muy sencillo. Nosotros en Ferrer, Costa Rica, tenemos 6 visitadoras médicas, 6 visitadoras que recorren todo el país. Entonces la idea era que en cada una de sus visitas, ellas, además de hacer la promoción médica de nuestros productos, que es parte inherente de su trabajo, le iban a comentar al médico justamente sobre esta campaña de recolección. Nosotros tenemos un punto seguro en nuestras oficinas y le dijimos, doctor, si usted tiene muestra médica que está vencida o próxima a vencer, nosotros con muchísimo gusto se la recogemos y nos la llevamos al punto seguro que está en nuestra oficina y mediante punto seguro le damos el correcto desecho a estos medicamentos. Pues nos dimos cuenta, nos llamó la grata sorpresa que a los médicos les encantó esta idea porque no sabían qué hacer con los medicamentos vencidos. La mayoría ponían a sus secretarias a embolsarlas y casi todos iban al desecho común, al basurero común. Y así empezamos a generar esta logística inversa de proceso de recoger esa muestra médica. Y recogíamos muestra médica no solamente de Ferrer, recogíamos muestra médica de todos los laboratorios, de todo lo que ellos tuvieron. Los primeros meses, de hecho, como para mencionarles, en los primeros 6 meses, estas 6 compañeras, nada más 6 compañeras, llegaron a recolectar alrededor de 520 kilos de muestra médica. De julio a agosto del año pasado a diciembre recolectaron alrededor de 520. Y esto significó mucho porque para el cliente, el médico principalmente, que era un cliente que tal vez no estábamos llegando potencialmente como gremio a este nivel, no se había percatado de esta razón y nos permitió pues diferenciarnos nosotros como laboratorio sobre lo que realmente estamos haciendo es importante y ha agradado al médico y ya se hizo costumbre. Pero lo más alarmante aún es que nosotros pensamos que los primeros 3, 4 meses iban a hacer un gran volumen de muestra médica porque nadie hacía esto antes con los médicos privados y les estoy hablando que es alrededor de 400 médicos privados, ni siquiera abarcamos el 100% de los médicos privados que hay en el país, más o menos 400 que pueden abarcar las 6 compañeras. Y pensamos, bueno, eso es un pico de 3, 4 meses y después empieza a bajar porque hemos recogido todo. Pues para la sorpresa de nosotros, como lo comentaba la doctora anteriormente, efectivamente todavía hay un uso indiscriminado de la entrega de la muestra médica. Y hoy por hoy todavía seguimos recolectando alrededor de 100 kilos por mes de muestra médica vencida, que nosotros esperamos que ya después de un año de estar recolectando muestra médica a los mismos clientes, ya no íbamos a recolectar tanto en el segundo año. Pues no, para sorpresa, se sigue utilizando de mala manera este recurso o los médicos simplemente no lo están usando, digamos que es parte de la conciencia que nosotros queremos hacer en los médicos también. Si hay una muestra médica que para las compañías farmacéuticas es un elemento muy costoso generar, pues darle la utilización correcta. Para muestras un botón, aquí les presento justamente unos 3 ejemplos. Como pueden ver aquí en la foto del medio, este es nuestro punto seguro. Simplemente la cantidad de medicamentos que recolectan las compañeras no caben en el punto seguro. Simplemente, digamos, ahí con la disculpa al doctor Sáenz, simplemente lo tenemos casi que de adorno porque no cabe en la muestra médica. Esta es una de las bodegas que tenemos. Aquí las bolsas pueden ver, bueno, se recolectan alrededor de 10 a 11 bolsas por mes o cada mes y medio tipo jardín de muestra médica y encontramos de todo, desde muestra médica de tabletas, muestra médica en jarabe, fórmulas infantiles, inyectables, originales, genéricos, de todo lo que ustedes quieran encontrarse ahí, medicamentos crónicos, medicamentos agudos, todo lo que piden ustedes imaginarse, es una farmacia completa lo que recolectan las compañeras. Y aquí al lado derecho pueden ver, pues, esto es uno de los carros de las compañeras que simplemente viene cargado de muestra médica. Esta es la parte de atrás
del piloto, pero ella también traía en su cajuela, la traía llena de muestra médica vencida. Y es algo que nosotros pues nos sorprendemos en el sentido que todavía no hay una utilización correcta de este gran recurso que es la muestra médica. Y seguimos adelante con esta campaña, no hemos terminado. Ahorita estamos justamente en esta fase 3, que es hacer masivo el mensaje y estamos transmitiendo ese mensaje, bueno, hoy lo estamos transmitiendo a través de ustedes, pero ya hemos tenido, a través del colegio, pero ya hemos tenido varios encuentros en otros niveles donde queremos transmitir el mensaje al público en general y mencionarles no solamente cómo se debe de recolectar adecuadamente la muestra médica, sino también, como mencionaba la doctora Elizondo anteriormente, el manejo correcto del medicamento, no compartir medicamentos, cómo se debe almacenar correctamente, y todo esto es lo que queremos generar a nivel de concientización como compañía. Ferrero hoy por hoy es la única compañía que está acorde a la ley extendida del productor, que quiere decir que nos hacemos cargo de nuestro producto desde el día 1 que se produce hasta el día 0 que se desecha. Estamos tomando en conciencia justamente que estamos recolectando la muestra médica de todas las compañías farmacéuticas, pero hoy por hoy queremos transmitir el mensaje al público en general y que busquen dónde se puede desechar. Lamentablemente, uno dice, ¿se puede hacer más? Sí, se puede hacer más, se pueden buscar más instituciones, se pueden buscar más farmacias, más clínicas que apoyen o inclusive más compañías farmacéuticas que apoyen. Y esta es la idea de este tipo de eventos como el que tenemos hoy en día, que es incitar a eso. Digamos, hoy no tenemos, no tenemos por qué lamentarnos que no haya más. Sí es lamentable, pero existen puntos, gracias a la iniciativa de Punto Seguro, por ejemplo, y eCoins y todo lo que ha hecho el Colegio de Farmacéuticos, son puntos que debemos ir agregando, pero tenemos que ir visibilizando, que la gente lo vea, que realmente se está haciendo, para que la gente tenga conciencia y cada vez les sea más fácil buscar un punto seguro o pueda comunicarse con el Colegio de Farmacéuticos o con eCoins o el Ministerio de Salud y les sea más fácil identificar dónde y cómo pueden desechar estos medicamentos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo el día de hoy, es esta concientización. Y para nosotros, para Ferrer, es algo muy valioso el poder participar y el estar con ustedes el día de hoy y compartir este mensaje. Nos sentimos muy orgullosos de estar más de un año ya aproximadamente en esta campaña y seguiremos adelante alentando al público en general, a los colegas farmacéuticos, a los médicos, a todos nuestros clientes y obviamente a las otras compañías farmacéuticas, invitarlas a que se acerquen a este tipo de campañas que más que buscar propaganda para el laboratorio, lo que queremos es buscar un bienestar en general. Muchísimas gracias, doctor Chaverri. Realmente, pues lo que ustedes han hecho es precisamente abrir brecha en este sentido, en el sentido de asumir la responsabilidad extendida del fabricante. Hemos conversado en algunas ocasiones de que es llamativo que a pesar de que a nivel global muchos laboratorios presentan constantemente sus reportes globales de sostenibilidad y el tema del desecho de medicamentos y de el abordaje de la responsabilidad extendida es un tema que está presente en esos reportes globales de sostenibilidad. Esas mismas empresas no están asumiendo ese tema de sostenibilidad a nivel local o a nivel regional, ¿verdad? Entonces, pues efectivamente, replicar y agradecer también, replicar las acciones que ustedes han tomado por decisión como empresa ambientalmente responsable y, por supuesto, agradecer que ustedes han asumido ese liderazgo porque efectivamente, pues Punto Seguro es una plataforma, pero no sirve de nada si no hay actores responsables que acojan la iniciativa y que la pongan en funcionamiento. De tal manera que, pues, agradecer. Tengo una pregunta. ¿Qué podríamos hacer para para que este mensaje de responsabilidad de Ferrer pueda
llegar a las oficinas, a los directores de la industria farmacéutica para que esto pues pudiera ir calando cada vez más como hasta ahora ustedes ya en un año lo han hecho. ¿Qué te parece? Gracias, Tavo. De hecho, bueno, es un punto muy interesante. A fin de cuentas, en estos detalles hay que pensar también cómo pueden llegar a pensar las otras compañías farmacéuticas de qué valor agregado me genera este tipo de eventos. Más que salir bonitos en la foto, en una campaña de responsabilidad social empresarial, por ejemplo, que muchas compañías lo tienen, es inculcar una conciencia acerca de esto. Y lo principal que yo diría es inculcar la conciencia del gasto que se está generando en la producción. Ahorita hablemos de muestra médica, en la producción de muestra médica. Bueno, les adelanto que con Punto Seguro estamos haciendo un conteo de esa muestra médica, una clasificación de la muestra médica. Y la idea es, en su momento, en FedePharma, presentar esta documentación y hacer conciencia, por lo menos, a las compañías que están en estos momentos en FedePharma, sobre la situación como tal. Se recogió tanta muestra médica, tanta muestra clasificada, justamente que ellos hagan conciencia del valor que se está generando. Como te digo, vamos a ver, es feo mencionarlo, pero en una compañía farmacéutica, después del visitador médico, uno de las promociones más caras es la generación de la muestra médica. Y esto es dinero que se está gastando, que se está botando, y no es que se está botando normalmente, sino que es dinero que está contaminando justamente, ¿verdad? El año pasado, pues muchos médicos nos daban la excusa de que como fue el 2020, digamos, fue un año post pandemia, ellos obviamente tuvieron una baja en sus consultas y mucha muestra médica se les quedó ahí y por eso se daba mucho vencimiento, pero como les mencioné, la cultura continúa, o sea, ellos siguen digamos, las compañías farmacéuticas siguen entregando muestras médicas en grandes cantidades, no se está gestionando adecuadamente la relación de la compañía con la muestra médica y el cliente, que es el médico, y se está desperdiciando el recurso. Hay pacientes que están deseando tener un medicamento, por lo menos un par de semanas o un par de días gratis de un medicamento, y simplemente no estamos llegando adecuadamente. Entonces, a las compañías farmacéuticas, invitarlas a que, más allá de generar la conciencia, que ojalá sea justamente ese pensamiento de que buscar una responsabilidad extendida de la producción es velar por los recursos propios, cómo podemos hacer que nuestros recursos sean más sustentables y a fin de cuentas que la muestra médica tenga el uso para la que fue hecha, justamente ayudar a la iniciación adecuada del paciente mediante mediante la prescripción que el médico ha generado, ¿verdad? Claro, claro. Pues muchísimas gracias, doctor Chaverri, por tus palabras, por mostrarnos el ejemplo que ustedes en Ferrer han tomado por decisión ejecutar. Agradecerle no solamente a ustedes como directores, al doctor Alejandro Mora, sino a todas las visitadoras médicas que me imagino ha sido una experiencia reveladora de lo que significa el trabajo de la visita médica y cómo se puede desperdiciar toda la inversión de tiempo, de estudio, de desarrollo de habilidades y de capacitación precisamente a través de una muestra médica mal utilizada o simplemente no utilizada. Así que pues muchísimas gracias y ahora vamos a darle paso a la ingeniera Valentina París. Valentina para nosotros es una persona muy querida porque hemos desarrollado ya muchas actividades en conjunto y reconocemos en ella un gran conocimiento como ingeniera química que es, pero también coordinadora de operaciones para Costa Rica de eCoins. Y pues quisiera precisamente pedirle a Valentina nos comparta la visión de eCoins en todo este nicho tan particular de todo lo que ustedes hacen en eCoins, que es el tema de la gestión de los residuos de medicamentos. Buenas noches, Valentina. Buenas noches, Gustavo. Encantada de poder compartir con ustedes este espacio. Gracias por la invitación. Realmente el tema de los medicamentos, bueno, hay muchísimo camino por recorrer.
eCoins es un programa que nació con la intención de incentivar a que todos empecemos a gestionar de manera correcta nuestros residuos, que hagamos quizás una transformación en lo que ha sido un modelo de economía lineal donde extraemos un recurso de la naturaleza, elaboramos un producto, lo consumimos y lo descartamos. Es insostenible este modelo y creo que ya todos lo sabemos. Es insostenible seguir tomando recursos, elaborando un producto y descartándolo incluso de manera incorrecta. eCoins nació realmente con la intención de que las personas gestionaran sobre todo lo que eran los residuos ordinarios. Así comenzamos: papel, cartón, vidrio, aluminio, hojalata, pero resulta que a muy poco tiempo, creo que fueron 2 o 3 meses del lanzamiento de eCoins, nos encontramos dichosamente con Punto Seguro. Entonces pudimos incorporar dentro de todo ese sistema educativo donde queremos incentivar que las personas sepan realmente qué hacer con los materiales en sus hogares, el residuo de medicamentos, que si bien no es un residuo que se genere día a día, porque no todos los días estamos consumiendo medicamentos y descartándolos la mayoría de la población, siempre es un residuo que afecta muchísimo un ecosistema si es descartado junto con el resto de desechos, ¿no? Y que en Costa Rica hay toda una plataforma, hay un sistema, hay puntos donde podemos entregarlos, donde podemos realmente permitir que ese medicamento, ese residuo sea tratado y evitar con ello, por supuesto, afectación de flora, fauna en espacios naturales. Entonces, eCoins busca esto. Busca que cada uno de los actores que estamos involucrados en el manejo de residuos podamos hacer nuestra tarea de manera correcta. Y aquí involucramos al consumidor, que somos todos nosotros, donde realmente queremos promover una campaña educativa de la mano además de Ferrer, que es la primera empresa que se ha responsabilizado en lo que es el retorno del material, el retorno de su residuo. Por eso le está dando cumplimiento a la responsabilidad extendida al productor. Hay que destacarlo y agradecer realmente ese esfuerzo que están haciendo. Entonces, de la mano con empresas como Ferrer, estamos promoviendo una cultura donde realmente ustedes sepan qué hacer. Cada generador, sepamos qué material debemos separar, de qué manera, dónde lo podemos entregar y de esa manera, por supuesto, permitir su gestión adecuada. Pero adicional, hay otros actores. Están, por supuesto, el gobierno nacional y local, donde el Ministerio de Salud juega un papel fundamental, por supuesto. Es aliado también de eCoins, al igual que 70 municipalidades a nivel nacional, donde a pesar de que la responsabilidad para los gobiernos locales va más enfocada en lo que es la recuperación de residuos ordinarios, las municipalidades están interesadas en realmente reducir el impacto ambiental que pueda generar cualquier tipo de residuos. Y aquí entran los residuos de medicamentos, que es considerado un residuo peligroso. Entonces, todos nosotros separamos nuestro material, ya tenemos puntos a nivel nacional que se pueden visualizar tanto en la plataforma de eCoins como de Punto Seguro para ver dónde poder entregarlos, y empresas como MPD que finalmente le van a dar el tratamiento final a estos materiales. Entonces eCoins busca esto, busca articular, busca generar esas alianzas estratégicas donde gobierno nacional, gobierno local, empresas comprometidas con su responsabilidad se inserten en un programa educativo que llegue a la comunidad, empecemos a hacer ese cambio de hábito, ¿ok? Y todo cambio de hábito finalmente se va a convertir en un cambio de cultura, que es lo que queremos finalmente lograr. O sea, que realmente todos sepamos cuál es nuestra responsabilidad, qué papel jugamos en esa responsabilidad, ¿verdad? Que es una responsabilidad compartida. Estamos claros que así como yo tengo una responsabilidad como usuario, también hay una responsabilidad del gobierno, hay una responsabilidad a nivel empresarial. Quizás en ese punto, a nivel empresarial, falta realmente que más empresas como Ferrer se unan en esta cadena o en este sistema educativo que queremos implementar. Es importantísimo que todos los actores que están involucrados formen parte activa, porque esto es una responsabilidad que finalmente va a generar un beneficio ambiental indispensable. Ya nuestro planeta no puede seguir no podemos seguir, mejor dicho, la actividad económica de la humanidad
en un sistema de economía lineal y tenemos que hacer una transformación hacia un sistema de economía circular, donde realmente todo le demos el máximo aprovechamiento, muy bien como decía el doctor Carlos, donde incluso el aprovechamiento óptimo de esos medicamentos que se dan como muestra médica a los diferentes médicos, poder optimizar el uso efectivo de esos medicamentos y finalmente lo que ya no se pudo aprovechar y utilizar, entonces darle una adecuada disposición final. Entonces, para lograr generar esa transición hacia un modelo de economía circular, como les mencioné, es indispensable que todos los actores nos involucremos e eCoins es un sistema que permite esa articulación, que permite unir a todos los que estamos involucrados en el manejo de residuos para que realmente a través de una alianza estratégica podamos generar una transformación tangible en nuestro planeta. Muchísimas gracias, Valentina, por esa gran reflexión. Yo quisiera preguntarte cómo, obviamente, eCoins tiene un alcance para cada una de las industrias de los diferentes residuos, ¿verdad? ¿Cómo han visto ustedes la evolución de las diferentes industrias en relación a la adopción de esa responsabilidad extendida que al fin y al cabo hay que entender que la ley de gestión de residuos no discrimina ningún residuo, más bien los acoge a todos, ¿verdad? Y esa responsabilidad extendida plantea que todos los fabricantes deben de hacerse cargo de esos residuos postconsumo y que ojalá, muy bien lo decías, esos residuos entraran en una vía circular para que precisamente no se generen tanto residuo postconsumo. Pero entonces, ¿cómo han visto ustedes la evolución de esa responsabilidad en las diferentes industrias? Excelente. Realmente creo que la evolución se ha dado fundamentalmente en que el consumidor está más consciente. El consumidor realmente está viendo qué empresas, ¿verdad? Y reconociendo el esfuerzo de empresas que hagan, que establezcan sistemas de economía circular y que den cumplimiento a su responsabilidad extendida al productor. Entonces, eso en definitiva le va a generar un beneficio a las empresas. ¿Okay? Entonces yo creo que por eso el papel fundamental de todos los consumidores en que realmente empecemos a visualizar qué está haciendo esta empresa, incluso qué materiales está utilizando, realmente se está preocupando para elaborar un producto que al menos sus componentes se puedan reciclar, está promoviendo algún sistema educativo para permitir el retorno de ese residuo que está ligado a esa empresa. Entonces eso se está dando. Eso se está dando por quizás los medios de comunicación nos han permitido vincularnos más con el efecto que tiene toda la contaminación de nuestros residuos. Antes quizás era más difícil, ahora podemos saber que hay 7 islas de plástico en los diferentes océanos, sin necesidad de ir a verlo. Entonces, eso ha permitido que todos nos vinculemos con un problema global de contaminación y en consecuencia estamos pidiendo respuesta. Y pidiendo respuesta no solo a un gobierno nacional, sino pidiendo respuesta a las empresas que están ligadas a cierto tipo de productos y que tienen realmente una responsabilidad en promover un sistema de retorno. Entonces, eso por supuesto ha permitido una evolución a las empresas, de que así sea por una presión, ¿verdad?, del consumidor, ¿verdad? Algunas tengo que destacar que también tienen una responsabilidad porque tienen una vinculación con el compromiso ambiental, eso es indudable, pero sí se está dando como las dos cosas. Hay un compromiso ambiental, me preocupa el ambiente, pero también siento una presión que me hace tomar medidas y empezar a generar cambios en la forma de cómo llevamos nuestro sistema actual, ¿no? Claro, muchas gracias. Y yo quisiera aprovechar, no puedo no aprovechar la oportunidad de tenerte acá para que nos contés cómo eCoins y cómo ustedes como empresa visualizan la participación de las farmacias, de los diferentes establecimientos que ponen punto seguro al servicio de sus clientes y cómo esas mismas empresas, ya no asumiendo la responsabilidad extendida, sino la responsabilidad compartida, que también está consignada en la Ley de Gestión Integral de Residuos,
cómo esas empresas aprovechan la posibilidad de tener el punto seguro y tener eCoins a su favor para darle un beneficio a su clientela. Excelente. Ojalá realmente esto pudiera colar, esto que les voy a decir, porque si realmente las farmacias en general se dieran cuenta del potencial que tiene de brindar un servicio que los hace además diferenciarse del resto de farmacias, porque podríamos decir, bueno, yo me diferencio porque trato de brindar mejores precios. Pero qué servicio realmente que sea único, que sea exclusivo, que sea diferenciador, que brinde además un beneficio diferente, no solo en lo económico, sino también un beneficio que trasciende a un beneficio ambiental que nos involucra a todos. Entonces, eso es quizás el punto fundamental. O sea, ser diferenciadores, brindar un servicio que abarca muchísimo, nos involucra a toda la ciudadanía. Entonces, por un lado eso, por otro lado, están colocando un contenedor donde yo como usuario voy a llevar mis residuos, los voy a colocar, voy a ganar puntos que me van a servir para diferentes beneficios como participar en rifas, tener descuentos en diferentes comercios y ese beneficio lo voy a vincular con esa farmacia porque gracias al punto que colocó esa farmacia yo estoy ganando mis eCoins. Entonces, es un beneficio que está brindando que además no le genera un costo porque el usuario va a ganar eCoins y eso no le va a repercutir un costo a la farmacia, ¿ok? Y aparte, si lo involucramos como en una forma muy global de cómo pueden aprovechar eso, ¿verdad? Para atraer a nuevos clientes, están dejando un medicamento que probablemente sea que necesitan ahora sustituir por un medicamento que esté en buenas condiciones. Entonces, es como ese gancho también. Nosotros le decimos gancho, Gustavo, yo no sé si aquí se utiliza esa expresión. Sí, también se utiliza. Sí, es como sí. poder como atajar a un Sí. posible cliente, a un nuevo cliente que además ya tiene una visión diferente de ustedes como farmacia. Entonces, es cerrar todo el ciclo. Ustedes van a vender un producto, van a promover un sistema educativo en ese usuario que se llevó un producto, van a permitir que su farmacia sea el punto de recuperación de ese residuo que se generó y finalmente ese usuario al llegar a su punto probablemente adquiera otro producto y se vuelva todo el ciclo 360, ¿no? Que es lo que queremos también incentivar. Perfecto. Muchísimas gracias, Valentina, por tu Un visión placer. y por compartir la experiencia que han tenido en eCoins y todo esto que hemos vivido en estos casi 4 años, que hemos ido de la mano precisamente construyendo esa conciencia. Y ahora para continuar y finalizar con la última participación, le vamos a dar la palabra a la doctora Marisol Flores, quien es directora de farmacovigilancia del programa Punto Seguro y que precisamente pues la hemos invitado para que nos dé la visión de propiamente la experiencia del programa en todo este camino, un poco reforzando la reflexión de este mes del medio ambiente, junio 2022. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias y en realidad muchas gracias a todos los que han participado con sus preguntas, sus comentarios y por supuesto a los compañeros, bueno, pues que me han acompañado o nos han acompañado en esta transmisión de esta noche. En realidad mis comentarios son breves, pero sí yo quisiera enfatizar en una cosa y es pensando en el título de esta sesión que hemos estado compartiendo, que es específicamente acerca del tema del liderazgo de los diferentes actores sociales que se relacionan con el desecho de medicamentos, ¿verdad? Ciertamente ha sido muy interesante las diferentes participaciones de todos, pero yo creo que al final nos llevan a las mismas conclusiones, ¿verdad? Y de nuevo es enfocándolo en el título de la actividad de hoy, que es sobre liderazgo. Pero yo pienso que más que hablar de liderazgo, hay dos cosas de las que tenemos que hablar primero para poder después referirnos al liderazgo. Una es la confianza, ¿verdad? Entonces, independientemente de los zapatos en los que estemos en este momento, ya sea desde la industria farmacéutica, ya sea del colegio farmacéutico, desde eCoins o desde nosotros como Punto Seguro, necesitamos de confianza.
necesitamos ganarnos la confianza de los usuarios, de los consumidores de medicamentos, de las autoridades regulatorias para poder llevar a buen puerto todas estas iniciativas y particularmente lo que se relaciona con el desecho adecuado de medicamentos. Entonces la confianza es ese pegamento, es esa congruencia entre mis decisiones personales y profesionales, ¿verdad? Entonces, en primera instancia tenemos una obligación personal como ciudadanos de este país y también profesional de garantizar el derecho a la gente de obtener información y particularmente información veraz y exacta. Y pienso que esa es una de las piedras angulares de Punto de Seguro y también, bueno, pues de todos los esfuerzos que hemos venido haciendo los diferentes actores y es justamente combatir esa falta de información que bien mencionaba la doctora Elizondo y que es con lo que siempre nos topamos en estas iniciativas y es que la gente no sabe. A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención cómo en este país ha ido creciendo exponencialmente la cantidad de personas que reciclan de todo, ¿verdad? Aluminio, vidrio, plástico. Se ha incrementado enormemente la cantidad de personas que reciclan. Y a nivel personal y profesional he tenido oportunidad de compartir con mucha gente que está apuntadísima con el reciclaje y con generar el mínimo impacto ambiental, pero nunca piensan o dentro de esa idea de reciclaje, de reutilización y de cadena de revalorización, nunca han considerado el medicamento, ¿verdad? Entonces necesitamos generar confianza en ese sentido, empezando por brindar esa información veraz y exacta que no mal guíe a la gente sobre qué tiene que hacer con los desechos de medicamentos y por el contrario podamos todos tener un conocimiento de base en común, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar fuertemente desde cada uno de nuestros flancos en ganar la confianza de los demás. Y en ese sentido yo creo, bueno, que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Cada vez que alguien me ve no desechando medicamentos en la basura o cada vez que tengo la oportunidad de mostrarle a alguien por qué reviso mi botiquín en mi casa cada 6 meses, por qué no me traigo a casa medicamentos que sé que no voy a necesitar, creo yo que esa es la mejor manera de convencer e inevitablemente pues entonces de generar confianza en los demás. Y en el segundo orden, yo creo que para construir, ¿verdad?, esa pirámide de liderazgo, lógicamente tenemos que trabajar en nuestro poder de influencia nuevamente desde la posición en la que cada uno de nosotros se encuentra. No podemos influenciar positivamente en los demás, no podemos impactar positivamente en los demás hasta que no seamos puntos de referencia. O sea, nos corresponde a nosotros en cada uno de nuestros espacios marcar el camino y ser la luz para que la gente pueda participar, se pueda entusiasmar y pueda ver en este tema del desecho de medicamentos algo que al final de cuentas le significa una retribución, aunque esa retribución no necesariamente sea tan tangible como eCoins, nos genera una retribución a nivel de sociedad, a nivel personal y a nivel profesional, poder contribuir con este tema del desecho adecuado de todo y no solamente de medicamentos. Entonces, nuevamente, yo creo que ya la intención está ahí, como lo mencionaba la ingeniera, ya la gente exige, ya la gente demanda, entonces sigamos construyendo esa cultura y sigamos siendo nosotros los ejemplos, ¿verdad? Para que las demás personas puedan encontrar un foco de referencia sobre qué camino seguir, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, está el eslogan, digamos, o uno de los eslogans de Punto Seguro que es somos parte del cambio. Y más que ser parte del cambio, somos el cambio, cada uno de nosotros, ¿verdad? Desde su posición, el poder de uno es hacer cualquier cosa, ¿verdad? Hacer una cosa, como decía un anuncio famoso de hace unos años, ¿verdad? Entonces, lo primero sería agradecer a todas las personas que a través de todos estos años que hemos venido trabajando estas ideas han querido hacerlas propias, han querido asumir su responsabilidad como lo ha hecho
Ferrer, y sobre todo, además de ese agradecimiento, hacer una invitación a que sigamos fortaleciendo el conocimiento, a que sigamos siendo ejemplo y a que sigamos siendo luz y camino para que podamos construir una cultura de desecho de medicamentos en este país, así como lo hemos logrado con tantas otras cosas, como lo mencionaba Valentina. Ojalá que podamos seguir haciendo crecer la cultura y la educación, entonces, específicamente en este tema de desecho de medicamentos. Y muchas gracias. Y hablando, muchísimas gracias, doctora. Y hablando precisamente de educación y de construcción de ese edificio de liderazgo, yo quisiera que nos brindaras una opinión en relación a cómo debe de calar bueno, y digo debe porque es mi percepción personal, pero ¿será que este tema que nos involucra a todos en cada una de sus aspectos, de sus aristas, debe de llegar a las universidades, ¿verdad? Porque pues hay que construir un liderazgo, decías, ¿verdad? Y hay muchas generaciones que vienen en camino y que se están exponiendo a un gran conocimiento, y no solamente pensemos en farmacéuticos, pero pensemos en los demás profesionales de la salud que de una u otra forma tienen relación con el medicamento, pero también con aquellos estudiantes que se forman, por ejemplo, en temas ambientales y en toda la arista de conocimiento relacionada con el abordaje ambiental. ¿Cómo ves ese asunto en relación a estos estudiantes? Sí, totalmente. Yo iría más allá, ¿verdad? De pensar de nuevo, cómo a través de los años hemos venido construyendo esta cultura, ¿verdad? De la búsqueda de la revalorización de residuos y del reciclaje y de reaprovechar y de no contaminar. Y bueno, ciertamente en la educación superior eso es importante, pero yo creo que la oportunidad más grande está en los más pequeños, precisamente, ¿verdad? En de qué manera podemos incluir estos temas, así como tantos otros que se han venido incluyendo a lo largo del tiempo, y sobre todo hacer la construcción de esa idea de que el medicamento es un desecho, así como hablamos de desechos de todas las otras cosas, como les mencionaba ahora. A mí siempre me llamó muchísimo la atención que en la ley de gestión integral ni siquiera se mencionaban los medicamentos, ¿verdad? Nunca se incluyeron, y yo creo que a nivel, digamos, de cultura popular, justamente ese es el problema, que la gente no identifica, como decía Valentina, como decía la doctora Fiorella, la gente no identifica, ¿verdad? Que los desechos de medicamentos o que el medicamento que se le venció en casa constituye un residuo, y ese debería ser el pilar, ¿verdad? El pilar de las actividades educativas. Y bueno, si después queremos enfocarnos en grupos específicos como la gente que se relaciona con la parte de gestión ambiental, pues por supuesto que es necesario, pero yo creo que de repente lo más importante sería en esa primera etapa, ¿verdad? Que pudiéramos empezar a aprender de los diferentes tipos de residuos e incluidos los medicamentos dentro de estos. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos previsto para el desarrollo de este espacio de reflexión. Creo que queda muy claro de que hemos hecho muchos avances en estos 4 años que tenemos de estar desarrollando esta vía de solución para la recolección de medicamentos vencidos, deteriorados y en desuso de origen doméstico. Nos han acompañado muchas organizaciones, farmacias, consultorios médicos, clínicas, hospitales, laboratorios farmacéuticos como lo es Ferrer, que asumen ese liderazgo en su comunidad, pero también en la industria. Y es digno de aplaudir que ellos todos vean en asumir servicios y brindarles servicios a sus clientes con un matiz ambiental que podría sentirse en alguna medida alejado de la naturaleza propia de su actividad,
asuman precisamente esa responsabilidad y se monten en esta iniciativa que hemos denominado Punto Seguro y al fin y al cabo responsabilidad ambiental por el desecho adecuado de medicamentos. Agradecemos profundamente a todos, especialmente a todos ustedes que han estado conectados durante esta hora y media y es muy probable que estaremos teniendo otros espacios de reflexión como este con otros actores, porque nos quedan las municipalidades y conocer a fondo qué motiva y qué beneficio obtiene una municipalidad por brindar un servicio como el de Punto Seguro, pero también tenemos una voz que no hemos tenido acá, como lo son las farmacias de comunidad privada o farmacias de cadena, que cada vez más se están integrando a este programa y que están llevando la solución del desecho adecuado a sus mostradores y como parte de sus servicios. Los médicos, tenemos alrededor de 5 clínicas privadas de médicos que han decidido poner Punto Seguro y eso es importante conocerlos a ellos. Así que en el futuro estaremos invitando a estos actores para que compartan con todos qué motivación les genera participar del programa Punto Seguro y por supuesto esto de la mano con el Colegio de Farmacéuticos, de la mano con eCoins y de la mano con todos los demás actores que participan de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Cerramos de esta manera en alguna medida el mes del medio ambiente y continuamos con la labor diaria de no solamente recoger los medicamentos no utilizables, sino documentar qué es lo que las personas están desechando para poder transmitir esa información, como muy bien lo decía el doctor Chaverri, transmitir esa información de valor que al fin y al cabo para lo que sirve es para tomar decisiones que van a mejorar la salud pública de nuestro país. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.